Sean bienvenidos una vez más a otra entrega de este curso de programación en Java. ¿Sí? La clase anterior estuvimos trabajando nosotros con esta parte de lo que son los condicionales. En específico trabajamos dos condicionales, el condicional while y el condicional do while. ¿Sí? Trabajamos con estas dos estructuras y adicionalmente estuvimos trabajando con la parte de lo que son los condicionales, y aquí es donde nos comenzamos a dar cuenta y comenzamos a integrar todo lo que nosotros hemos venido trabajando, ¿sí? Desde la parte que inició el curso hasta ahorita que estamos trabajando con los condicionales, ¿sí? Yo sé que a lo mejor también voy un poco lento en algunas cuestiones, pero es más que nada para que les quede claro cómo se ocupan las estructuras. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar con el condicional for, en específico nada más con for, y vamos a ver las dos variantes que tiene, ¿sí? Y cómo se ocupa. Y vamos a trabajar también con la parte de lo que son los arreglos, ¿sí? Este tema yo no lo he tocado con ustedes, yo no lo he visto con ustedes, entonces pues tenemos que ver esta parte. Porque yo les dije también en la clase anterior, no, hace dos clases, ¿sí? Que el condicional for lo aplicábamos mucho en la parte de lo que eran recorrer arreglos. Entonces ahorita vamos a ver esa parte de lo que es un arreglo y cómo lo vamos a poner nosotros en práctica para resolver nuestros problemas, nuestras problemáticas. Ok, entonces pues comencemos. Bien, aquí está el ejercicio de la clase anterior, bueno, los dos ejercicios que hicimos en la clase anterior, y lo que vamos a crear ahora es un nuevo Java class. Vamos a ponerle ejercicio for, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo que hice en la clase anterior. Denme un segundo para colocar las instrucciones y ahorita continuamos. Bien, entonces aquí tenemos nuestras instrucciones. Nos dice crear un arreglo de frutas y recorrerlo imprimiendo su valor. Ok, bueno, en este caso sería en plural, sus valores. ¿Sí? ¿Qué cosa es un arreglo? Bueno, un arreglo también en algún libro, en algún sitio o en algún lado los pueden encontrar como matrices, ¿sí? O su término en inglés, arrays, ¿sí? Se los voy a dejar aquí comentado. Matrices, matrices, coma, arreglo o array, ¿sí? Bueno, arreglos o arrays, ¿sí? Está en plural. En singular sería matriz, arreglo y arrays, ¿sí? Cualquiera de los tres términos que encuentren se están refiriendo a la misma cosa, ¿sí? Al mismo concepto. Ok, bien, entonces, ¿qué cosa es un arreglo? ¿Qué cosa es una matriz? ¿Qué cosa es un array? ¿Sí? Un elemento de esta característica es una variable, es como si fuera una variable que nos permite almacenar, tener en él una colección de datos. Eso es un arreglo, ¿sí? Cuando nosotros iniciábamos el curso, bueno, sinceramente no recuerdo si toqué el tema con ustedes o no, pero se supone que esto ya lo tendrían que traer ustedes de la parte de programación. ¿Cuál es el concepto de una variable? ¿Sí? Y en teoría también tendrían que saber cuál es el concepto de un arreglo. Pero bueno, vamos a verlo desde cero, ¿sí? Como tal el curso pues es un curso desde cero. Entonces, un arreglo, como les digo, es como si fuera una variable, la cual me permite a mí almacenar en ella un conjunto de datos. Los datos tienen que pertenecer al mismo tipo de dato, ¿sí? Si vamos a meter valores numéricos, todos los valores del arreglo deben de ser numéricos. No podemos mezclar valores numéricos con valores decimales, con valores bueno, por numéricos me refiero a enteros. No podemos mezclar enteros con decimales y mezclarlos con cadenas de texto, mezclarlos con caracteres, con valores booleanos, no se puede hacer eso, ¿sí?
tiene que ser de un mismo tipo de dato y todos los valores que entren van a ser de ese mismo tipo de dato, que estén dentro de él van a ser de ese mismo tipo de dato. Si no, pues simplemente no vamos a poder trabajar pues de esa manera, si no vamos a poder obtener lo que nosotros queremos. Y simplemente pues Java nos va a marcar un error, ¿sí? No nos va a dejar compilar NetBeans y no nos va a marcar pues un error. Ok, entonces, ¿cómo se declara un arreglo? ¿Sí? Para declarar un arreglo lo hacemos prácticamente como si declaráramos una variable. En este caso va a ser de tipo string. ¿Por qué? Porque vamos a meter frutas y las frutas son, pues, las vamos a escribir en cadenas de texto. Por eso string. ¿Sí? Le vamos a dar un nombre. En este caso le vamos a decir que va a ser frutas. Aquí después de string, antes del nombre, o puede ser incluso en el nombre, ¿sí? Tenemos que escribir unos corchetes, ¿sí? Estos corchetes indican que lo que estamos declarando, lo que estamos definiendo va a ser un arreglo. Luego le vamos a decir que va a ser igual a new y vamos a ocupar el mismo tipo de dato que estamos ocupando acá, ¿sí? Entonces va a ser string y vamos a definir nuevamente lo que es estas llaves. Bueno, son unos corchetes en teoría, ¿sí? Vamos a definir esos corchetes y dentro de esos corchetes nosotros tenemos que indicar de cuántos elementos va a ser nuestro arreglo. Vamos a decirle que vamos a tener 6 elementos, 6 frutas, ¿sí? Es lo que le vamos a decir, que vamos a tener 6 frutas. Tenemos diferentes maneras de declarar los arreglos, así como las variables. Por ejemplo, nosotros podíamos declarar una variable de tipo entero llamada, no sé, número, por ejemplo, y dejarla así. O podemos hacer esto, ¿sí? Número decimal y decirle que sea igual a 8.5, ¿sí? Por ejemplo, aquí es doble, perdón, doble, ¿sí? Doble número decimal y que es igual a 8.5. Ok, esto es la declaración de una variable y esto es la declaración e inicialización del valor de una variable. En este caso esto vendría equivaliendo a la declaración de un arreglo. Todavía no entramos a meter valores dentro del arreglo. Algo importante que tienen que entender es cómo trabaja un arreglo. Bueno, un arreglo trabaja de la siguiente manera. Vamos a tener, este va a ser nuestro arreglo, ¿sí? Aquí vamos a tener nuestro arreglo. Y al decirle que va a tener 6 valores, ¿sí? Al decirle aquí que va a tener 6 valores, en realidad lo que estamos haciendo es dividir esta caja en 6 espacios, ¿sí? Ahí hay 3, 4, 5 y 6 espacios, ¿sí? El resto, bueno, lo vamos a ignorar de momento, ¿sí? Esto, pues, no lo tomen en cuenta. Lo voy a tachar para que no sea tomado en cuenta y nos concentremos únicamente en la parte de aquí. Ok, entonces, esto es a lo que me refiero con que se divide la variable en los espacios que vayamos a almacenar. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? ¿Cuál es el problema aquí? Cuando yo quiero meter un valor en este espacio específico o en este espacio específico, nosotros estamos conscientes que esos elementos, ese arreglo que yo tenía allí planteado, tiene ciertos detalles, ¿sí? Por ejemplo, este elemento es representado por esto que está aquí, ¿sí? Por esto que está aquí, es representado. Ok, ahora, para yo llegar a llenar este espacio de aquí, ¿sí? O cualquiera de los elementos que nosotros podemos y tenemos aquí en pantalla, lo que se hace es trabajar de una manera un poco diferente. ¿Por qué? Porque este elemento, ¿sí? Este arreglo tiene 6 elementos que son los que están siendo representados aquí. En eso estamos de acuerdo, pero el detalle aquí es que, por ejemplo, este
elemento que está aquí no tiene el número, no tiene como tal el número 1. Todos los arreglos, sin excepción alguna, van a empezar por el número 0, ¿sí? El siguiente sería el número 1, el siguiente tendría el espacio número 2, el siguiente el número 3, el siguiente el número 4 y el siguiente el número 5, ¿sí? Tendría el número 5. Ok. Entonces, ese sería el orden con el que trabajan los arreglos en base a esto. Esto que es, esto que está aquí, esto que está aquí se denomina índice, ¿sí? Es un índice. Este es el elemento 1, pero tiene el índice 0. Este es el elemento 2, pero tiene el índice 1. Este es el elemento 3, pero tiene el índice 2. Este es el elemento 4, pero tiene el índice 3. Este es el elemento 5, pero tiene el índice 4. Y este es el elemento 6, pero tiene el índice 5. En base a sus índices es conforme vamos a tomar y agregar datos a lo que es la parte del arreglo, ¿sí? Entonces vamos a decirle el arreglo frutas en la posición 0 va a tener ok, ya encontré nuestro error, ¿sí? No hemos declarado nuestra clase principal. Static void main string args y todo esto debe de estar adentro de lo que sería nuestra clase principal. Ahora sí, ¿sí? Por ejemplo, vamos a declarar manzana. Vamos a declarar en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5, ¿sí? Manzana, pera, melón, cereza. Aquí vamos a ponerle uva y aquí toronja, ¿sí? Ahí está. Ya tenemos nuestro arreglo declarado de 6 elementos. Bueno, de frutas, ¿sí? Con 6 elementos. Perfecto. Ya entendimos qué es un arreglo, para qué nos sirve, cómo trabaja. Lo que resta, lo que sigue es trabajar ahora con la parte de lo que sería recorrer ese arreglo para poder mostrar los valores. Antes, por ejemplo, lo hacíamos mediante lo que era el ciclo for. Ya saben, declarábamos una variable que la inicializábamos por conveniencia en 0, menor o igual a, en este caso, le vamos a decir a 5. Punto y coma, C++. Y lo que vamos a hacer es un system.out .println de, por ejemplo, frutas en la posición de C, ¿sí? Esto en automático me va a hacer el recorrido del arreglo. C comienza en 0, por lo tanto accedería al valor 0 que tiene manzana. A la siguiente corrida del ciclo tendría 1, accede a pera y así se iría recorriendo cada uno de nuestros elementos, ¿sí? Ahí está, manzana, pera, melón, cereza, uva y toronja. Ahí está, recorrimos el arreglo, ¿sí? Ese es uno de los usos que tiene el ciclo for. Pero como les digo, esto hay otra variante del ciclo for que se denomina ciclo for each, ¿sí? Es un ciclo un poquito más especializado que se creó, ¿sí? Se creó con la finalidad de que pudiéramos nosotros recorrer un arreglo de una manera más sencilla, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si llegáramos a aumentar a lo mejor en 10 elementos, ¿sí? En 10 elementos y acá, por ejemplo, frutas en la posición 6, que sea mango en la posición
7 la posición 8, la posición 9, ¿sí? Mango, aquí sea durazno, acá sea piña y acá sea mandarina, ¿sí? Por ejemplo. Antes de ver el otro, voy a descomentar nuevamente esto, ¿sí? Si yo solamente le dejo en 5, me va a mostrar estos 5. Nosotros tenemos una manera de conocer cuánto mide, cuántos elementos tiene un arreglo, ¿sí? Eso, bueno, lo tenemos en por algunos casos, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso vamos a decirle frutas, punto, y vamos a ocupar este elemento, esta propiedad de los arreglos que se llama length, ¿sí? Con length nosotros podemos conocer el tamaño de un arreglo. Lo aplicábamos nosotros para conocer el tamaño de la cadena de texto de una palabra, ¿sí? Cuántos caracteres tiene. Pero con los arreglos nos dice cuántos elementos tiene. Entonces este arreglo tiene 10 elementos. Por lo tanto, de manera automática va a ser el recorrido de 10, ¿sí? Bueno, ahí me hizo una excepción. Tendría que ser menor. Ahí está, menor. ¿Sí? O puede ser menor o igual, pero tendríamos que decirle ahí -1. ¿Sí? Ahí está. Ya lo recorrió. Perfecto. Pero si yo lo llegara a disminuir, ¿sí? Si yo llegara a disminuir el arreglo y de repente aquí le digo, bueno, ya no quiero que tengas 10, ahora quiero que tengas 8, ¿sí? Llegar a disminuir yo el arreglo, yo ya no lo tengo que cambiar, ¿sí? Solito de manera automática se cambia y no me va a presentar ningún problema. Me los muestra, los que yo tenga, ¿sí? Para evitar estar haciendo de alguna manera eso, ¿sí? Crearon el ciclo for each, ¿sí? Aquí se escribe la palabra for, luego se va a declarar una variable, ¿sí? Por llamarla de alguna manera, que tiene que ser igual. Bueno, aquí se coloca el mismo tipo de dato del que sea el arreglo, ¿sí? En este caso es un arreglo de tipo string, por lo tanto tengo que decirle aquí string. Porque lo que sigue, como les digo, como tal, es la declaración de una variable. Aquí le vamos a decir fruta, 2 puntos y el nombre del arreglo. Ahí está. ¿Sí? Y por lo único por lo que yo me tengo que preocupar es por agarrar y decirle por ejemplo, nada más, sí, la misma instrucción que yo tenía aquí, la mismita instrucción que yo tenía allí. Sí, vuelvo a ejecutar esto, ok, aquí es fruta, sí, la variable fruta que está aquí es la que se tiene que colocar acá. Perdón, ahí era ese único detalle, la única diferencia, ¿sí? Y ahí obtengo el mismo resultado, ¿sí? Ahora, la otra manera en la que podemos declarar un arreglo, voy a comentar esto, ¿sí? Inicializar los valores de un arreglo, o bueno, otras maneras de declarar el arreglo, voy a copiar esto. Bueno, primero lo voy a copiar. En lugar de decirle aquí esto, ¿sí? La otra manera es agarrar y hacer esto, ¿sí? Y aquí dentro colocar los valores, ¿sí? Manzana, coma, pera, coma, melón, coma, cereza, coma, uva, ¿sí? Y aquí ya no nos interesa el ciclo for each, nos ayuda en esa parte, ¿sí? Ya no tenemos que validar lo que es el frutas.length, ya lo hace el ciclo for each por nosotros. Y si yo ejecuto esto, vean que me imprime las frutas que yo tenía aquí, ¿sí? Esas frutas que yo tenía aquí. Esa es otra manera, ¿sí? La última manera, pues, es que el usuario nos ingrese de manera directa a través de teclado las frutas. Entonces aquí sí podemos declarar un ciclo for,
le vamos a decir que necesito una variable c que va a ser igual a 0, mientras que c sea menor o igual a... Bueno, aquí como tal le tendríamos que indicar o preguntarle al usuario cuántas frutas quiere registrar, ¿sí? Cuántas frutas quiere almacenar. Lo que vamos a hacer a continuación es única y exclusivamente declarar de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, string frutas va a ser un arreglo, punto y coma, hasta allí, ¿sí? Y luego acá vamos a crear otra variable. Bueno, vamos a ocupar número, ¿sí? Pero número le vamos a cambiar el nombre, vamos a borrar esta variable que ya no la necesitamos, simplemente la ocupé yo de ejemplo y le vamos a poner total frutas, ¿sí? ¿Cuántas frutas queremos almacenar? Y acá vamos a decirle un JOptionPaint show input. Le vamos a decir ingrese el total de frutas que quiere almacenar, ¿sí? Ahí está. Y lo vamos a meter en la variable total frutas. Va a ser igual y tenemos que hacer un parseo, un integer.parseInt. Tenemos que hacer un parseo de esta parte de aquí, ¿sí? Y aquí le vamos a decir que frutas ahora, el arreglo frutas va a ser igual a un new de string con total de frutas, ¿sí? Ahí lo tenemos. Frutas, ¿dónde está declarado? Frutas. A ver, vamos a pasar la declaración para acá abajo, sí, toda completa, para que evitar este conflicto que estamos teniendo aquí. Ahí está, ¿sí? Y luego aquí le vamos a decir que frutas.length, ¿sí? Y aquí sería menor, punto y coma, C++, y haríamos lo siguiente, ¿sí? En frutas, en la posición de C va a ser igual a un JOptionPaint.show input. Ingresa el nombre de la fruta, ¿sí? Y ahí estaría ingresando el nombre de nuestra fruta. Y al último recorreríamos el arreglo frutas, ¿sí? Y de esta manera le damos total control al usuario de que inicialice el valor de nuestro arreglo, ¿sí? Así de fácil. No tiene mayor complejidad y así él define cuántas frutas quiere meter y al final le mostramos esa cantidad de frutas. Entonces aquí estamos viendo diferentes aplicaciones de lo que sería el trabajo del ciclo for. Y por ejemplo, aquí adicionalmente podríamos decirle do y validar esto, ¿sí? Y aquí cómo quedaría esta validación, ¿sí? Esta validación quedaría de una manera muy sencilla, ¿sí? Si total de frutas es menor o igual a 0, entonces vas a mandar un JOptionPaint.show message, error diagonal n, ingresa un valor
mayor a 0, ¿sí? Ahí está. Y la validación la haríamos aquí también. Perfecto. Ahí está. Vamos a ejecutar. Vamos a ver qué es lo que nos sale ahora. Ingrese el total de frutas que quiere almacenar. Vamos a decirle que queremos almacenar menos 5 frutas. ¿Sí? Me sale el error. Perfecto. Si le digo que quiere almacenar 0 frutas, me sale el error. Perfecto. Vamos a decirle que queremos almacenar 5 frutas. Ingrese el nombre de la fruta. Aquí vamos a hacer... aquí vamos a hacer algo... vamos a hacer algo interesante. Ingrese el valor de la fruta más C, ¿sí? Vamos a decirle en qué fruta nos encontramos para que el usuario sepa. Vamos a decirle 5. Ingrese el nombre de la fruta, que ya aquí tenemos otro problema. Sería C más 1, ¿sí? De esta manera. Vamos a ejecutar. Y le diríamos ahora 5. Aquí tenemos otro problema. A ver. Ok, vamos a hacerlo más sencillo, ¿sí? Vamos a encerrar todo esto entre unos paréntesis. Y listo, ahora sí ya tendríamos ese problema solucionado. 5. Ingresa el nombre de la fruta 1, melón. No sé, sandía. Papaya. Mango. Y piña. Y me salen los elementos que yo metí, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos un amplio concepto más sobre cómo trabajan los arreglos y vimos también cómo trabaja el ciclo for y la variante que hay del ciclo for, que como les repito se llama ciclo for each, ¿sí? Ya en la siguiente clase, ahora sí, vamos a comenzar a trabajar con la parte de lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, pues les recomiendo que antes de que entremos ya a ver esa parte, repasen todo lo que tenemos visto hasta el momento, porque es muy importante que lo hagan. Es fundamental que lo hagan para que entiendan y comprendan mejor qué es lo que estamos haciendo, de dónde viene todo esto y le den una pequeña repasada antes de pasar a un tema o a temas un poquito más complejos. Entonces, pues nos vemos en la siguiente clase.